Hola, amigas, amigos, bienvenidos a Cómics 21. Yo soy Marcos Ordóñez y hoy os presento la última parte, la tercera, del recorrido que hemos ido haciendo por la vida y la obra de Enrique Ventura. Recorrido que hemos podido completar gracias a la estupenda entrevista que hemos recuperado de Luis Conde, y de las intervenciones y colaboraciones de Julia Ventura, hija de Enrique Ventura, Marica, David Nadal y Kim. En el capítulo de hoy hablaremos de la experiencia que vivió Enrique en el mundo de los dibujos animados gracias a la serie para televisión española de Mowgli, el último koala, y también de la producción del largometraje de Desperta Ferro. En el mundo del cine, Enrique también estuvo mano a mano junto a Fernando Colomo en aquella película de los 80, El Caballero del Dragón, película que tuvo muy poca fortuna en las críticas y en la taquilla. Y finalmente nuestros invitados nos introducirán en el capítulo de Enrique Ventura, colaborador de prensa, dibujante de prensa en La Vanguardia. Muy bien, amigas, amigos, ha sido un placer estar con vosotros y poder recuperar la memoria de este grandísimo artista que fue y que será siempre Enrique Ventura. Adiós. Estuvimos un año más trabajando en el Papus, pero ya con aquella cosa que no queríamos seguir con los otros asuntos de IVA, que se quería meter un poco en la cosa del trabajo de Nieto. Así que en ese año que estuvimos, ¿no? Un año yo creo más o menos, exacto, de pronto recibimos una llamada que creo que era de Antonio Roca, de Tom, desde el jueves diciendo: oye, ¿por qué no venís a trabajar al jueves? Que además nos pagaba mal dinero, que no tendríamos ningún problema de guiones. Eso ya nos lo explicó por teléfono sin nosotros haber comentado nada con nadie, pero se conoce que era una filtración de alguna cosa. Pues claro, efectivamente fuimos al jueves, hablamos no sé si con Tom o con Jean o con quien fuera, y ahí dejamos el Papus directamente y ya nos fuimos al jueves y ahí empezamos nuestra carrera con todas las historietas que hemos hecho. Al entrar en el jueves, lo primero que nos encargaron fueron parodias de televisión, de películas y tal, que es lo que más o menos veníamos haciendo en el Papus. Y hace muchas caricaturas, muchas cosas. Pasamos una temporada bastante grande, hasta que, bueno, yo, digamos, un poco rebobinando, desde que hacíamos aquello de Trinca, de Es que van como locos, siempre teníamos una fijación, Miguel Ángel Nieto y yo. Siempre cuando había muchos extras en una viñeta aparecía Groucho. Era un personaje fijo, como si lo hubiéramos contratado de figurante y saliera ahí siempre allí. Y una vez, no sé, pasando ya un año así de estar trabajando ahí en el jueves, Jean nos dijo: bueno, ¿por qué no sacáis de protagonista? Y entonces, vamos a pensarlo y tal. Estuvimos pensando, se lo preguntamos a Groucho y dijo que sí. Y esto lo cuento porque la primera historieta era precisamente esto: preguntarle a Groucho si quería ser protagonista de una historieta. Y él contestaba: si me dejáis hacer de malo, sí. Digo, vale. Y ahí ya se quedó Groucho como personaje principal de una página. La serie se llamaba, lo llamó Miguel Ángel Gruñidos en el desierto. Pues precisamente es lo que quiere decir la frase, es hablar sin que nadie te escuche, estar diciendo cosas y que la gente no te hace ni puñetero caso. Esto era un poco el tema de la serie. Y luego teníamos el planteamiento de que podía pasar cualquier clase de cosas. Groucho era un personaje absolutamente universal, podía ponerlo en cualquier época, siempre conservaba un carácter muy determinado, que no tenía mucho que ver con el Groucho que conocemos como actor ni como persona, que fue. Quizá haya variado un poco el carácter, pero bueno, nos ha mantenido un personaje que
yo creo que se ha hecho un personaje fuera de lo que es Groucho de verdad. Conocí a Ventura y me cayó bien enseguida. Era un tío encantador, una persona amable. Nieto no hablaba tanto, pero era también muy divertido. Se parecía un poco a uno de los hermanos Marx. Nos hicimos muy amigos y salíamos a cenar algunas veces. Que inclús sortíem a sopar amb ells alguna vegada. Ells vivien per allà a l'Avinguda de Madrid y tenían... Ellos vivían por Avenida Madrid y había un local en que tocaban unos tíos que eran Beatles y eran exactos. Siempre había mucha gente y ellos iban y yo también con ellos alguna vez. Vivían muy felices, eran una pareja muy divertida, encantadores. Pues el día que se le ocurrió a Miguel Ángel Nieto morirse, no sé por qué, pero era tan imprevisible que no me extrañó mucho tampoco, realmente, claro, evidentemente el shock fue muy gordo, fue gordísimo, no solo porque hayamos estado conviviendo pues 20 y tantos años de nuestra vida, conviviendo como si fuéramos realmente una pareja de verdad, éramos la extraña pareja esta del teatro. Y sobre todo también porque el trabajo siempre hace muchos lazos, ¿no? Aparte ya de lo que es el entorno social y todo, ¿no? Sí, lo intentó como siempre. Enrique, no, o sea, todo lo sensible que era, y todo lo bondadoso, y todo lo generoso, y todo. Luego, respecto a mostrar sentimientos de dolor, de pena, eso era muy reacio, o sea que él quería solo mostrar un lado pacífico, bueno, igual que no se enfadaba, tampoco quería llorar ni quería mostrar pena, ¿no? Pero sabías que estaba hecho polvo, claro. Estaba hecho polvo. Y lo sentí, bueno, se me había ido la mitad de yo, más o menos, una cosa así pensé. Pero bueno, a nivel de lo que es me encontré solo, en cuestión de que no tenía a Miguel Ángel, pero no me encontré solo frente al trabajo, pues después de tantos años de estar trabajando juntos, yo creo que me encontraba en disposición de seguir con su manera de ser, con su manera de escribir. Me había enseñado todo aquello y entonces, evidentemente, bueno, seguí, traté de ser Miguel Ángel Nieto y tuve la recompensa de que la revista del Jueves me dijeron que sí, que no había cambiado las historietas, me gustó mucho aquello. Habíamos estado Miguel Ángel Nieto y yo metidos un poco en cine con Fernando Colomo, Miguel Ángel haciendo un guión junto con Fernando Colomo y Andrés Martín sobre una película que se llamó El Caballero del Dragón, que tuvo un éxito cero, o menos cero, nunca sabré cómo calificarlo. Bueno, Imanol Arias fue el primero que teníamos para hacer de extraterrestre, pero recuerdo que Enrique Ventura, que es el que hizo un poco como todos los diseños de la preproducción, luego Félix Murcia hizo lo que es el arte, y Enrique hizo un dibujo así medio caricatura y tal del extraterrestre, con la escafandra y tal, y con la cara de Imanol Arias, y entonces nos quedamos asustados porque no tenía para nada pinta de extraterrestre. El Caballero del Dragón tuvo un reparto internacional, encabezado por Fernando Rey, Harvey Keitel y Klaus Kinski. Nuestra desgracia. Nunca volveremos a ver a esa preciosa niña. Nunca la volveremos a ver. Y aparte, pues yo estaba haciendo ilustraciones y estaba haciendo mucho dibujo animado con una empresa que se llamaba Equip. Entonces, ahí hicimos una serie con esta empresa que se llamaba Mofri, el último koala, que eran 12 capítulos, con el mismo, más o menos el mismo éxito que El Caballero del Dragón. Ya lo creo que lo es. ¡Es un koala! ¡Es Altogar! ¡Fíjate, se ha vuelto loco! ¡Queda uno en el mundo! ¡Sí! ¡Es un koala! ¡Oh! ¡Se va a caer al
precipicio. Le ha dado un ataque. Debe de ser un loco peligroso. Y después una película, un largometraje, que se llamaba Despertaferro, que tuvo el curioso Guinness, digamos, de que en los premios Goya declararon el premio de dibujo animado Desierto, no porque nuestra película fuera mala, sino porque no se habían enterado de que se había estrenado. Es decir, así es cómo funcionaba España, y creo que como sigue funcionando todavía un poco. Lo que sí, la relación diaria viene en Equip, porque claro, en Equip ya fueron años de estar todo el día juntos, comer juntos, cenar juntos, irnos a dormir cada uno a casa, pero volver a la mañana siguiente, así hasta que acabamos la serie. Luego empezamos Despertaferro, entre medio hicimos anuncios como el del SIDA o el del Tomate Orlando, la Natacha, bueno... Que eran dibujos animados. En dibujos animados, sí, hacíamos. Los Jordi Amorós tenían la productora. Jordi Amorós, que había hecho ya dibujos animados y había creado la productora. Y tenía el equipo de animadores, tenía el equipo, o sea, vale, Equip era una empresa. Sí. Era una empresa, una productora que tenía todo el equipo para hacer animación. Lo que ocurre, y él contrató a Enrique para crear los personajes. Vale. Entonces Enrique creó esos personajes y nos llamó a una serie de dibujantes amigos para hacer una cosa que no sé si existía o se hizo para nosotros, no lo sé, que se llamaba estilismo. Y aparte de esto, también había empezado a escribir novelas para la editorial Anaya, en fin, estaba muy enredado en muchos trabajos. Y sobre todo lo que no quise es dejar los gruñidos en el desierto, porque era lo único que me unía a Miguel Ángel. Me convirtió en un humorista diario porque me lo pidieron del diario La Vanguardia, me dijeron que si quería responsabilizarme del chiste de la página de opinión. Entonces fui allí a hablar y bueno, era una cosa muy sugerente, muy bonita, y sobre todo porque, bueno, yo tenía muchas ganas de trabajar mucho, ¿sabes? Tenía una época en que me apetecía mucho estar dibujando, y entonces tenía pocas ocasiones de dibujar, estaba más escribiendo y haciendo otras cosas, pero tenía un poco del mono de dibujar más horas. Lo que pasaba es que, claro, me sugerían que hiciera, evidentemente, como es bastante lógico, que hiciera tanto el guión como el dibujo. Pero yo no me atrevía a hacer el guión, porque siendo un madrileño afincado en Cataluña, pues estoy bastante versado en lo que es la política catalana y todo esto, pero no tanto como para invertir más horas, que tampoco las tenía, pues a lo mejor en ir al Parlamento, de leerme todas las noticias de política sobre la política catalana, con lo cual me dio un poco de miedo. Dije, no, bueno, yo puedo hacer el dibujo, pero digamos que con un guión de alguien de aquí de La Vanguardia. Y luego, aceptaron la idea y me pusieron guionistas que eran Jaume Acullel y Toni Corominas, que eran de una sección de La Vanguardia que se llamaba El Burladero. Entonces firmamos Ventura El Burladero. Ellos me mandaban el guión por email y yo hacía un boceto, se lo volvía a pasar por email a ellos y ellos aceptaban o no, ellos más la dirección de La Vanguardia, y si la cosa seguía adelante, pues yo me ponía a dibujar y lo entregaba directamente igual también por medio del ordenador. Y al final estoy a gusto. Tengo que decir que estoy a gusto con La Vanguardia, no querría dejarlo. Fue la época de La Vanguardia, en que comenzó a hacer el chiste. Le pagaban muy bien. Era una época en la que todavía los diarios se vendían y hacía el chiste diario. Él, como era tan buena persona, dejó que le criticaran el chiste. Oye, que este tío no se parece. La mayoría de dibujantes no dejan que nadie diga nada. Hacen el chiste y dicen, este es el chiste, si no te gusta, no lo publiques. Este es el chiste, si no te gusta, pues no lo publiques.
Bueno, pues el Ventura, pobre... Llavors, el tío tenía, no sé si era la época de Bush, tenía 20 cabezas de Bush y de otros. Y entonces, cuando le decían, este no me gusta, no se parece mucho, ¿no podías hacer una cara más tal? El tío buscaba otra cabeza y la colocaba, como ya tenía el ordenador, y lo enviaba. Hombre, este sí, estupendo, perdona. El tío era muy buen tío. Aunque al final le tocaban mucho los huevos, porque a veces le hacían hacer el chiste nuevo. Bueno, claro, en La Vanguardia también son muy puñetas, pero claro, le pagaban súper bien. La Vanguardia també són molt punyetes. Però esclar, li pagaven superbé, o sigui, guanyava en aquella època una barbaridad. Ganaba en aquella época una barbaridad. Pero de repente le dijeron, oye, mañana no hace falta que entregues. El chiste se ha acabado. ¿Que entregue el qué? El chiste se ha acabado. ¿Cómo dices? El tío se quedó de repente solo con lo del jueves. Només amb lo del jueves. En esta época estaba bien porque era la época que trabajaba en La Vanguardia, estaba muy contento porque le funcionaba bien económicamente, pero también fue la época que se le acabó La Vanguardia, lo acabaron cambiando y no le salió suficiente trabajo, sí que salía... ¿Por qué acabó lo de La Vanguardia? ¿Decisiones empresariales o directivas? Y directivas, y son estos cambios de políticas que hay. Como él era solo dibujante, porque no hacía los guiones, no se sabe nunca si era porque los que hacían el guión habían cabreado al Jordi Pujol porque habían hecho una cosa metiéndose con él, o no habían tenido valor de tal y cual. Yo decía, yo es que me veo metido en lo tal, lo mío es dibujar. Que si hiciera yo el guión... Claro, ya lo podría entender a lo mejor. Podría meterse conmigo por algo, porque yo lo mantengo. Y como dibujante para mí era muy bueno. Había la gente que decía que daba muy frío porque Enrique era un gran dibujante. Grandísimo. Y entonces se entretenía mucho en hacer rayitas y hacer cosas de estas y tal, que hacía ilustraciones de Doré casi en muchos de los chistes. Decía, claro, las horas que me paso Doré esto, decía, no me sale más en cuenta hacer línea, hacer tal, y en los 5 minutos... Bueno, se pasaba el día, supongo, para hacer el chiste, ¿no? Y en esto iba jugando, pero que era muy bueno, se podía permitir hacer casi cualquier estilo. Pero bueno, que le falló y se le fue acabando esto, y entonces de los trabajos que le salieron le mantenían el jueves como a favor, porque había cambiado toda la gente joven y todos los demás, el Gini había muerto, toda esta gente, y decía, pues que ya no hay nadie, ¿no? Y hasta Mariel, que había trabajado también durante aquellos últimos años, también se fue, y quedaba el Kim, que también acabó con Martínez el Facha, pero sí que le salían ilustraciones, y bueno, fue desapareciendo. Y la última época fue bastante fastidiada porque le faltaba trabajo. Y decía, no puedo, una persona como Enrique que le falte trabajo, por Dios, con la cantidad de gente que hay. Y decía, es que la gente se pasa a hacer dibujo japonés y hay mucho trabajo en hacer. No lo supo hacer, y lo que sí supo es poner en venta ilustraciones y páginas y cosas de estas por internet, porque le parecía tal, pero no les funcionó mucho. Y cuando esto lo intentaron con Tom, de irse a vender originales, y se fueron durante unos fines de semana al mercado de San Antonio a vender tal, y decía, la gente no nos espera, no lo hemos publicitado en ningún sitio, entonces nos viene gente que de repente se sorprende, y hay gente que está encantada. Nosotros nos conocen toda la vida pero no tienen dinero, tenemos que acabar regalando originales, porque gente... Pero estoy echando en falta mis buenos tiempos, cuando era más hippie, cuando cuando hacía las novelas, cuando podía, yo qué sé, estar una semana sin trabajar. El dinero que tengas lo gastas igualmente, ¿no? Si tienes menos, yo he sido pobre y he sido rico 20.000 veces en mi vida. Quizá ahora estoy un poco con la cosa de que no tengo una calidad de vida como me hubiera gustado tener cuando era más joven. No te podías enfadar nunca con Enrique, y además te ayudaba siempre en lo que necesitaras, para lo que quisieras, ahí estaba, siempre. Enrique es una persona maravillosa.